Tal como ya leímos, tenemos el texto de Ezequiel 33. La meditación de esta tarde se va a enfocar especialmente en el versículo 11. Ezequiel 33, 11. El versículo 11 voy a volver a leerlo para que lo tengamos bien en nuestra mente y después la meditación va a girar en torno a ese versículo. Ezequiel 33, 11 dice: Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y hasta ahí. Vamos a, en este texto, lo que vamos a ver principalmente es una promesa. Dios está prometiendo algo. Y aunque Dios no utiliza la palabra o la expresión lo prometo, es el mismo Dios el que nos dice que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Dios no necesita decir lo prometo para que lo podamos tomar como una promesa segura. Cuando Dios dice algo, Él lo podemos tomar como que lo está prometiendo. Cuando Dios dice, yo te aseguro que esto es de esta manera, lo podemos tomar como que se está prometiendo que es de esa manera, porque siempre que Dios dice algo, eso es seguro. Y Dios no se va a retractar de lo que dijo. Aquí, en este texto en particular, entonces, hay una promesa. En este texto, Dios promete que Él se deleita y quiere que volvamos a Él y que vivamos. Y este es el punto principal de ese texto. Dios promete que Él se deleita y que quiere que volvamos a Él y que vivamos. Pero vamos a ampliar o vamos a exponer justamente ese punto principal en 5 diferentes encabezados o bajo 5 diferentes puntos. Sobre ese punto principal que acabamos de declarar, vamos a hablar en primer lugar de la promesa en sí misma. La promesa. ¿Cuál es esta promesa? ¿Qué es lo que Dios está prometiendo? Ese va a ser nuestro primer punto. En segundo lugar, vamos a hablar de el destinatario de esta promesa, a quién se le hace esta promesa, a quién está prometiéndole Dios esto que dice en ese texto. Ese va a ser nuestro segundo punto, el destinatario de la promesa. En tercer lugar, vamos a hablar del llamado de esta promesa, porque Dios está llamándonos a algo cuando nos promete esto que nos promete. Entonces, en tercer lugar, vamos a hablar del llamado de la promesa. En cuarto lugar, vamos a hablar de lo absurdo que es no atender a la promesa, lo absurdo que es no atender a la promesa. Y en quinto lugar, vamos a hablar de la seguridad de esta promesa. Entonces los puntos de esta predicación van a ser la promesa en sí misma, los destinatarios de la promesa, el llamado de esta promesa, lo absurdo de no atender a la promesa y en último lugar la seguridad de esta promesa. Vamos a ver lo que dice entonces el texto de la Biblia. Lo primero que tenemos en el texto, Ezequiel 33, versículo 11, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Lo primero que tenemos en el texto, para ser franco, es algo que me carga a mí, como la persona que está hablando sobre esto. Es algo que me carga a mí. Y Dios dice, diles. Dios dice, diles. Y vamos a ponerlo de esta manera. Dios me dice, diles. Quiero que este mensaje les llegue a ellos. Diles. Y cuando Dios dice esto, se espera que yo obedezca, que yo abra mi boca y que yo declare lo que Él está declarando. Y Dios me dice, diles. Y lo que yo tengo que hacer es obedecer y decir. Dios primero me carga a mí, como la persona que está aquí hablando. Pero entonces, el primer punto, como dijimos, es la promesa en sí misma. ¿Qué es esta promesa?
Hablemos de la promesa. Dice Dios, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. En primer lugar, entonces, Dios está prometiendo esto. Te prometo que yo no me deleito, no me gusta en que el impío, el malvado, muera. No es algo que yo disfrute. No es algo que yo esté diciendo, wow, me encanta que el impío se muera. Dios está diciéndonos, te aseguro que esto no me agrada. En el texto que nosotros tenemos en español dice, no quiero la muerte del impío, pero en el hebreo original esa palabra, quiero, es la palabra para complacer o deleitar o encontrar agrado. Y entonces Dios está diciendo, yo no encuentro deleite en esto, yo no encuentro agrado en esto, yo no estoy disfrutando muchísimo esto, yo no disfruto que el impío muera, yo no disfruto que la gente que es malvada continúe en su camino de pecado y termine siendo condenada. No es algo que me gusta. No estoy diciendo, yupi, estoy condenando gente. Dios está diciéndonos, te prometo, no me gusta eso. Y esto es especialmente importante en contextos como el de esta iglesia, en donde muchas veces se enfatiza, por ejemplo, que Dios es soberano y Dios todo lo tiene en su control, de modo que incluso los impíos, la gente que termina yendo al infierno, no termina yendo allá porque Dios diga, es que me hizo falta poder para salvarlos. No, Dios no le falta poder. Y todo lo que sucede, sucede por su decreto, por su voluntad. Todo lo que sucede, sucede porque Él quiere que suceda. Por supuesto que sí, amén a eso, pero al mismo tiempo jamás debemos caer en la tentación de pensar, entonces Dios está muy contento mandando gente al infierno. No es así. No es así. Dios está diciendo, te prometo, no me deleito en la muerte del impío, no me gusta. Y junto con esta promesa viene la segunda frase cuando dice, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Y entonces nuevamente lo que Dios está diciendo es, te voy a decir qué es lo que sí me agrada, qué es lo que sí me deleita. Que esa persona que llevaba esa vida de pecado, de excesos, de maldad, de impiedad, esa vida lejos de mí, me deleito en que esa persona regrese a mí. Pero veamos en otras partes de la Biblia cómo esa misma idea queda completamente respaldada o enfatizada. Veamos cómo se dice en Oseas capítulo 11, versículo 8. Oseas 11, 8. Oseas 11, 8 dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Seboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Lo que Dios está diciendo en este texto es que Él está preguntándose a sí mismo, ¿cómo podría yo simplemente botarte, tirarte y decir, no me importa, no te quiero, aléjate de mí? Y Dios está como preguntándose a sí mismo, ¿cómo podría yo hacer eso? Y él termina diciendo esto, mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Lo que Dios está diciendo es, solo de pensar en el hecho de tomarte y botarte y rendirme contigo, ¿sabes qué pasa en mi corazón? Se inflama, se conmueve. Tal vez tenemos es familiar este sentimiento para nosotros cuando pensamos en algo que es desagradable para nosotros y sentimos que se nos revuelve el estómago. Bueno, Dios está diciendo esto, está utilizando ese mismo tipo de expresión. Solamente pienso en deshacerme de ti y se me revuelve el estómago. No deseo perderte. No deseo que vayas lejos de mí. No deseo y no me deleito en que sigas en ese camino y tengas que perecer. No me agrada.
Otro texto que se encuentra en Mateo 23. Vamos ahí, Mateo 23, versículo 37. 23, 37, 37. Y aquí tenemos a Jesús, el Señor Jesús, nuestro Señor. Y Él dice en este versículo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste, y no quisiste, no quisiste. Y Jesús está diciendo: ¿cuántas veces he tratado de que vengas aquí y tenerte aquí conmigo, juntarte aquí como la gallina junta sus polluelos? ¿Cuántas veces he intentado, he tratado, te he llamado y no quisiste? Y esto obviamente tiene dos sentidos. Y uno es para nosotros que ya estamos aquí, en sus alas, y recordar la misericordia con la que Dios nos ha tratado. Y recordar cuántas veces fuimos tan necios, tan tercos, tan duros. Cuántas veces Dios estuvo allí, como quien dice, duro y dale, y nosotros lejos y lejos. Y ahora estamos aquí. Pero esto también tiene algo que decirle a las personas que siguen lejos, por supuesto. Las personas que están aquí y que no están allí, debajo de las alas de Dios, resguardados. Dios está llamándote. Dios está diciéndote a ti, aquí, hoy, ven. ¿Cuántas veces he querido juntarte? Juntarte a ti, hacia mí. Ven. Al mismo tiempo, volvemos ahí en Ezequiel 33:11. Diles: vivo yo, Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Al mismo tiempo, lo que notamos en estas palabras es lo siguiente: que si Dios está diciendo esto, eso significa, si tú sigues en ese camino sin Dios, si tú continúas en ese sendero, en esa vida, en esas prácticas, en esa forma de conducirte, completamente sin Dios, sin pensar en Él, sin adorarlo, sin reconocerlo en todos tus caminos, si tú continúas en esto, con todo el dolor del corazón de Dios, vas a perecer, vas a ser condenado. Y Dios dice: no quiero esto. ¿Qué significa esto? Que si tal vez tú te preguntabas: bueno, yo sí quiero buscar a Dios, pero no sé si Dios me acepte. Es que yo sí quisiera ser cristiano, pero yo creo que como que Dios no me va a perdonar. He sido tan malo, he estado tan lejos, tanto tiempo. Es que, mira, yo sí quiero, pero yo creo que Dios no va a querer. Bueno, escucha esta palabra. Dios está diciéndote: yo quiero que vivas. Quiero que vivas, que te vuelvas de tu camino y que no perezcas. No te quepa duda, Dios sí quiere. De hecho, podemos decir esto: Dios está más interesado en que tú seas salvo de lo que tú puedes estar interesado en que tú seas salvo. Pero esto nada más es el primer punto, la promesa. ¿Qué nos promete Dios? Nos promete que Él no quiere la muerte del impío. Él quiere que el impío se vuelva a su camino y que viva. Y te dice: te lo aseguro, créeme, esto es lo que deseo. Pero en segundo lugar, el segundo punto, hablemos de los destinatarios de la promesa. ¿A quién se le hace esta preciosa promesa de Dios de que te deseo y deseo que vivas y deseo que no mueras? ¿A quién? ¿A quiénes se les hace esta promesa? Es muy fácil que nosotros tomemos este texto y pensemos: este es otro sermón para los incrédulos. Este es otro sermón para los no creyentes. Esta es otra predicación para la gente que no es cristiana. Ojalá que haya algún no cristiano aquí y escuche todo esto.
Pero miren qué dice el texto. Al final del versículo 11. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Dios le está hablando a su propio pueblo. Dios no está hablándole a los filisteos. Dios no está hablándole aquí a los cananeos, a los amorreos, a los eteos o a todos esos otros pueblos que no eran parte de su pueblo. Dios está hablándole aquí ¿a quién? A su propio pueblo. Y en el Nuevo Testamento se dice que nosotros somos el Israel de Dios. ¿A quién le está hablando Dios con este texto? A nosotros. Así que eliminemos completamente de nuestra mente esa noción de, ok, ojalá un incrédulo esté aquí y escuche estas palabras. Esto es para nosotros. Y Dios nos está diciendo, Israel, Israel, tú, iglesia, iglesia, pueblo mío, escúchame, te deseo a ti y no quiero que mueras. No quiero que sigas en tu mal camino. Y justamente en el resto del contexto de este pasaje, vemos cómo Dios le dice al mismo profeta Ezequiel, el justo, escuchen esto, el justo, que esté caminando en justicia y de repente se vuelva a la impiedad, no le serán contadas sus justicias anteriores, perecerá. ¿Qué esto significa? Tal vez tú puedes decir, pues si yo soy justo, yo soy cristiano, yo acepté a Cristo en mi corazón, yo vengo a la iglesia. Pero si tú vives una vida de impiedad, con todo que ya aceptaste a Cristo en tu corazón, con todo que ya vienes a la iglesia, pero si tú vives una vida de impiedad, nada de eso va a contar. Si tú vives una vida realmente en donde no hay oración, en donde no hay lectura de la palabra, en donde no hay búsqueda anhelante del Señor, en esos medios que ya hemos descrito como medios de gracia, si no hay eso en tu vida, aunque tú pienses, vengo a la iglesia y acepté a Cristo en mi corazón, no será contado nada de eso. Y entonces es a ti a quien Dios le está diciendo, vuelve de tu camino, vuelve a mí. No deseo que mueras. No encuentro ningún deleite en ello. Y esto es especialmente aplicable para nosotros como personas que quizás toda nuestra vida o gran parte de nuestra vida, muchos de los que están aquí, han crecido en contextos de iglesias, han crecido conociendo de la Biblia, han crecido conociendo de cómo se conduce una persona que se supone que es cristiana. Y bien podemos tener esas nociones de, bueno, yo soy cristiano porque no tomo, no fumo, no digo groserías. Eso no es ser cristiano. Pero mientras vivas en un camino de impiedad, de pecado, de maldad, Dios te está diciendo a ti, vuelve, regresa, porque ese camino te va a llevar a perecer, aún con toda tu religiosidad, con toda la iglesia que quieras y con todos los textos bíblicos que puedas memorizarte. Si continúas en un camino de impiedad, obstinadamente, sin arrepentimiento, sin Cristo, vas a perecer. Y Dios dice, no deseo eso para ti. ¿Quién es el destinatario entonces de esta promesa? Nosotros. Nosotros aquí hoy, la gente que está aquí hoy reunida, no los que están allá afuera, nosotros aquí hoy. Y por supuesto, esto no significa que si aquí hoy ha llegado una persona que viene de afuera y que es incrédula, no sea esta palabra para ella. No, también es para los incrédulos, pero el primer destinatario somos nosotros. Pero también alguien que sea incrédulo y que pueda estar aquí. También para ti, amigo incrédulo, si tú estás lejos, vuelve. Tampoco Dios quiere que tú perezcas. Pero ese es nada más el segundo punto, el destinatario de la promesa. En tercer lugar, hablemos del llamado de esta promesa. El llamado de esta promesa. Dios nos llama en esta promesa. ¿De qué manera? Es básicamente la segunda parte del versículo. Ahí, Ezequiel 33, versículo 11. Y el llamado es este. Es muy claro. Volveos,
volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Es muy claro el llamado. Vuelve, vuelve. Y de nuevo, en este mismo llamado se enfatiza el deseo de Dios porque vuelvas. Vuelve, vuelve. Y eso es lo que literalmente Dios le está diciendo a ti. Si tú estás lejos, si tú en tu corazón has estado caminando sin el Señor en tu vida, vuelve. Dios desea esto, Dios anhela esto. Pero cuando Él dice, vuelve, queda muy claro de dónde tienes que volver. Vuelve de tus malos caminos. Eso es lo que tienes que dejar, apartarte de eso y volver. Pero quizás no es muy explícito aquí. ¿A dónde tienes que volver? ¿A dónde tienes que volver? Pero aunque no sea muy explícito, eso es un punto muy importante. Porque si alguien te dice vuelve y no te dice a dónde, pues ¿cómo vas a saber a dónde vas a volver? Vuelve. Vas a dejar tus malos caminos y a dónde vas a ir. Vuelve. No es vuelve a ser una persona educada, una persona moral, que no dice groserías, que no toma, que no fuma. No es vuelve a eso. Ese vuelve no es vuelve a la iglesia. Ese vuelve no es vuelve a ser una persona muy religiosa. Ese vuelve es vuelve a qué. Ese vuelve a Dios mismo. Vuelve a Dios. Ustedes recordarán seguramente esta historia del hijo pródigo, que es un hijo que le dice a su padre, padre, dame mi herencia. Y el hijo se va y gasta toda la herencia en un montón de cosas. Y este hijo termina comiendo junto con cerdos, completamente humillado, sucio, avergonzado. Y él decide volver a casa de su padre. Y cuando él está volviendo, su padre lo está esperando feliz para recibirlo, con los brazos abiertos. Su padre no le dice, has sido tan malo, has sido tan culpable, no quiero recibirte en mi casa. Su padre abre los brazos y quiere recibirlo de regreso. Es justamente esa la ilustración aquí también. Dios nos quiere de vuelta y nos hemos alejado tanto. Y puede ser que hemos caminado tan lejos de Él. Dios te quiere de regreso. Pero evidentemente, para regresar a Dios, necesitamos saber cómo. ¿Cómo podemos empezar a regresar a Dios? Si Dios está en el cielo y nosotros en la tierra, ¿cómo podemos empezar a regresar a Dios? Y es allí, justamente allí, en donde entra el mensaje de Cristo Jesús, quien dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si tú quieres regresar a Dios, ve a Cristo. Es el único medio, es el único mediador entre Dios y los hombres. Si tú quieres regresar a Dios, ve a Cristo, corre a Cristo. Pero junto con esto viene una advertencia. Si tú piensas que lo que estás haciendo es regresar a Dios, pero tu regresar a Dios no tiene nada que ver con Cristo, tú no estás regresando a Dios. Si tú crees que tú estás regresando a tener una buena relación con Dios y a llevarte bien con Dios, pero tu llevarte bien con Dios no tiene nada que ver con Cristo Jesús, tú no estás volviendo realmente a Dios. Tú no estás teniendo una buena relación con Dios. Hay un único mediador entre Dios y los hombres y este es Jesucristo hombre. Vuelve a Cristo y por medio de Cristo puedes regresar a Dios. Este es el llamado de la promesa. El llamado es a volver. Vuelve. Pero en cuarto lugar, el cuarto punto que tenemos, hemos hablado de la promesa en sí misma, que es que Dios quiere que regreses, que Dios no quiere que perezcas, sino que vivas. En segundo lugar, hemos hablado del destinatario de la promesa, que no son los impíos allá afuera, sino nosotros mismos aquí adentro. Y en tercer lugar, hemos hablado del llamado de la promesa, que el llamado es vuelve, regresa. Y Dios clama ante nosotros y nos dice esto. Pero en cuarto lugar,
El cuarto punto es lo absurdo de no atender a esta promesa. Y eso lo vemos en este mismo versículo al final, en la última pregunta. Ezequiel 33:11, el mismo versículo, cuando Dios dice, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Y qué está haciendo Dios? Es interesante. ¿Por qué Dios pregunta algo? Siempre es interesante cuando Dios hace una pregunta. ¿Por qué es interesante cuando Dios hace una pregunta? Pues porque Dios lo sabe todo. ¿Por qué Dios preguntaría algo si Él lo sabe todo? ¿Qué sentido tienen las preguntas que hace Dios si Dios lo sabe todo? Dios no pregunta para que le informemos de algo. Dios no pregunta para que le digamos, la respuesta es esta. Y Dios diga, ay, muchas gracias por darme a entender eso. Dios no pregunta para enterarse de cosas. ¿Por qué está haciendo una pregunta aquí? ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Cuál es el sentido de su pregunta? ¿No es enterarse? ¿Cuál es el sentido de esta pregunta? Dios está diciendo, piensa por favor, ponte a pensar, reflexiona, te das cuenta de cuán absurdo es que tú te empeñes en tu mal camino y termines muriendo. ¿Por qué vas a morir? De verdad, siéntate, calma, detén tu vida, ponle pausa, da un momento y piensa, responde esta pregunta o trata de responderla. ¿Por qué morirías? ¿No ves que te estoy ofreciendo la salida? ¿No ves que te estoy ofreciendo vida? Y no te estoy pidiendo nada. Es gratis. Ven y toma de esto. Vive. La pregunta es, ¿cómo por qué razón tonta dirías, no, yo me quiero morir? ¿Por qué habrías de morir? No hay ningún motivo. ¿Notas cuán absurdo es esa necedad de seguiré siendo malo y voy a morir? Y Dios hace esta pregunta, obviamente, no para enterarse de algo, sino para llevarnos a reflexionar. ¿Por qué morirías? ¿Por qué elegirías la muerte? No tiene ningún sentido. Elige la vida. Sígueme. Vuelve de tu camino. Voltea a Cristo. Entrégate delante de Él completamente, en fe y arrepentimiento, y vive. ¿Por qué tonta razón querrías morir? Y esa es justamente la pregunta que Dios nos hace a nosotros hoy. Si tú estás en eso y tú no sabes si, ¿será que sí decido seguir a Dios con todo mi corazón? ¿Será que sí decido eso? No lo pienses. Es absurdo. Como, ¿por qué querrías no hacerlo? ¿Por qué querrías morir? ¿Por qué querrías perecer? ¿Por qué habrías de morir? Dice Dios. Cuando Él dice esto, te quiere llevar a ver lo absurdo de no atender a la promesa. ¿Por qué no lo harías? Tienes todo para atenderla. Cristo desplegado delante de ti. Solo ve y tómalo, es gratis. No hay nada que tengas que hacer. Solo ve y aférrate de Él en fe y en arrepentimiento. Y es tuyo. Esa vida está ahí, es tuya. Pero para finalizar, ese es el punto de lo absurdo de la promesa, pero nuestro quinto punto y último punto, la seguridad de esta promesa. ¿Qué tan seguro es que Dios va a cumplir esto? ¿Que Dios promete esto? Esto lo vemos al mismo inicio del versículo. Ahí, Ezequiel 33:11, al mero inicio, donde Dios dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. Y Él dice, vivo yo. Él está diciendo, tan cierto como que yo vivo, es que yo no quiero la muerte del impío. Tan seguro como puedes estar de que yo vivo, de que yo soy un Dios vivo y verdadero, tan cierto como es eso, tú puedes confiar en esta promesa. No quiero que mueras, no quiero que perezcas, quiero que vivas. Y entonces Dios nos está diciendo a todos nosotros aquí, este es mi deseo para ti, vive, vive. Y para que estés tan seguro de esto, te lo voy a certificar, tan cierto como que yo estoy vivo. Vive tú, tan cierto como que yo respiro y tengo vida en mí mismo. Ten vida tú, vuélvete de tu mal camino y vive. Y entonces, si una cosa nos debe quedar claro en este versículo,
Es evidentemente el clamor de Dios por nosotros, para que dejemos los malos caminos en donde hemos pasado, en donde hemos vivido. No importa si venimos de fuera y nos consideramos no creyentes, o si llevamos muchos años dentro del cristianismo. Aún nosotros que somos cristianos, y podemos decirlo así, aún nosotros que estamos ya en el Evangelio, tenemos temporadas lejos de Dios. Tenemos tristes y lamentables temporadas de enfriamiento espiritual. Aún nosotros. No importa quién seas, creyente o incrédulo. Y aún los creyentes, en sus mejores temporadas, todavía pecan, todavía fallan, todavía se alejan de Dios en uno u otro sentido. Y Dios, a todos nosotros, nos sigue llamando de la misma manera. Vuelve, vuelve, regresa a mis brazos. No estoy feliz de tener que castigarte, no estoy feliz de que estés lejos de mí. Ven, yo quiero recibirte. Y es tan cierto como que yo mismo vivo, que te prometo que deseo que vivas. Vamos a terminar con una oración. Vamos a ponernos de pie.